Bueno, sigamos con nuestra historia de Colombia, porque llegamos al gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez. ¿Quién es Mariano Ospina Pérez? Porque aquí, como siempre, para entender, hay que contextualizar. El doctor Mariano Ospina Pérez es hijo del doctor Tulio Ospina Vázquez. Tulio Ospina Vázquez. Tulio, hermano de Pedronel Ospina Vázquez, presidente de la República. Ojo pues, Pedronel Ospina Vázquez, presidente de la República, por allá en 1924 a 1922 a 1926, el famoso general, el general Ospina, Pedronel Ospina. Es este sobrino de Pedronel Ospina, hijo de Tulio. Las diferencias entre Tulio y Pedronel son muy grandes porque Tulio no estuvo en la política, estuvo dedicado más bien al conocimiento, al estudio. Se dice que tuvo una gran biblioteca. Creo tener en la memoria que la Universidad de Afit se quedó con la biblioteca del doctor Tulio Ospina Vázquez. La granja Tulio Ospina, en la ciudad, en el Valle de Aburrá, entre Medellín y Bello, hubo una famosa granja del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, llamada Granja Tulio Ospina, donde se hicieron grandes investigaciones en materia de la agronomía. Esa es la granja Tulio Ospina. ¿Y por qué se llama Tulio Ospina? Por Tulio Ospina Vázquez, hermano de Pedronel Ospina Vázquez. Entonces, Pedronel había sido presidente, sucedió a don Marco Fidel Suárez, fue al que le tocó el usufructuar un poco la indemnización de Panamá, y con eso se hicieron las vías férreas del país. Ese es Pedronel. Pedronel estuvo en la Guerra de los Mil Días, en la Guerra de los Mil Días del lado conservador. Y en ese momento Mariano estaba pequeñito, cuando su tío Pedronel estuvo en la Guerra de los Mil Días. Mariano, hijo de Tulio. Mariano, como muy cercano a Tulio, Tulio muy cercano al campo, menos a la política. Entonces ahí en ese ambiente se cría Mariano Ospina Pérez. Mariano estudia ingeniería. Mira dónde le llevó el papá. Mira dónde lo llevó su padre. No lo llevó al derecho, lo lleva a estudiar ingeniería en la Escuela de Minas, luego estudia en los Estados Unidos, allá hizo su maestría en ingenierías. Luego, cuando Pedronel fue enviado a Bélgica como embajador, él es nombrado, hace unos cursos importantes también en Bélgica. Entonces Mariano es educado en medio de la ciencia, más que, pero nunca dejando de lado y entendiendo el entorno político, porque es nieto, si es sobrino de Pedronel e hijo de Tulio,
es nieto nada más y nada menos que de don Mariano Ospina Rodríguez, aquel hombre que de acuerdo a sus ideas en la juventud fue capaz de conspirar contra Simón Bolívar en la famosa conspiración septembrina. Ese es Mariano Ospina Rodríguez, aquel que fue cercano a José María Córdoba en su rebelión contra Bolívar. Fue el secretario de Córdoba aquí en Río Negro, y que no pudo acompañar a Córdoba porque estaba enfermo en la batalla del Santuario o en la aventura del Santuario. Aquel que fue ministro en la época, en la primera presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, aquel que hizo volver a los jesuitas que habían sido arrojados de los dominios españoles por Carlos III. Él, siendo ministro de Educación, crea las condiciones para que vuelvan, y aquel que fue presidente de la Confederación Granadina y fundador del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la Confederación Granadina, que entendía bien el concepto de las autonomías. Ese es el abuelo de don Mariano Ospina Pérez, del cual toma el nombre. Entonces, los marianos empiezan a hacer historias. Los Ospina pues se vuelven una casta presidencial muy importante: Mariano Ospina Rodríguez, Pedronel Ospina Vázquez, hermano de Tulio, el papá de Mariano, y Mariano Ospina Pérez. Entonces, su padre siempre trató como de alejarlo de la política, y lo acercó mucho al café, porque los Ospina impulsaron fuertemente el tema cafetero, algo que venía de la época de Mariano Ospina Rodríguez y su hermano, que cuando huyó de la cárcel que le propinó Tomás Cipriano de Mosquera por allá en la rebelión de 1860, fue a Guatemala, y allá se quedó una rama Ospina, creo que del hermano Pastor. Allá se quedaron, ya hay unos Ospina, y por eso Guatemala tiene tan buen café, porque todos estos conocimientos de Mariano, de todas maneras, se fueron a Guatemala y se mantuvieron aquí con Mariano Ospina Pérez y con Pedronel y con Tulio, sobre todo con Tulio. Entonces, fueron grandes promotores del tema del café, de la Federación de Cafeteros. Inclusive hay una anécdota muy simpática que dice que cuando Mariano estaba joven se tragó pues un grano de café. Tenía como 4 años y le germinó, oigan pues, le germinó. Entonces hubo que hacerle una traqueotomía. Y a raíz de eso, él siempre dijo, y yo le oí esto al doctor Luis Alfredo Ramos Botero, el doctor Mariano Ospina Pérez nunca se exaltó, nunca habló duro. Y él decía Mariano Ospina Pérez, que lo hizo por obra y gracia de ese grano de café, por la traqueotomía, porque no le era posible físicamente hablar duro. Entonces siempre hablaba pasito. El doctor Óscar Montoya, exministro, exgobernador, se burlaba mucho porque como hablaba pasito, entonces también se hacía el sordo. Y en política es muy importante hacerse el sordo para no oír bien, o para que le repitan, o para pasarle a otra persona para que oiga mejor que uno. Entonces, cuando no quería escuchar a alguien, le decía, te voy a pasar a Berta para que hables con ella, que no te escucho. Y le pasaba a Berta y él se desentendía del asunto. Ese es Mariano Ospina Pérez, para que veamos lo inteligente y lo fregado que era en el tema político. Pero él siempre le picó la vena política. Y entonces hay otra anécdota importante, porque él llegó a ser concejal de Medellín, después de que vino de Europa, fue rector
fue superintendente de ferrocarriles. Los Ospina, pues por Pedronel sabían mucho el tema ferroviario. Ese puesto fue muy importante. Fue presidente de la Federación de Cafeteros. Sabía de empresas familiares, sabía de negocios. Él era ingeniero de minas, máster pues en agricultura. Y miren esta anécdota, que él la cuenta y que me la había contado el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Me decía, cuando le ofrecieron la superintendencia del ferrocarril de Antioquia, que era como el gerente del ferrocarril de Antioquia, que iba de Medellín a Puerto Berrío para ahí entregar la carga pues que fuera a Santa Marta y sacar la exportación por el tema del café. Entonces su padre se opuso a la aceptación, su padre Tulio, que sabían los vericuetos de la política, porque ya habíamos hablado de las cantidades de problemas que tuvo don Mariano Ospina Rodríguez, la persecución de que fue víctima por haberle ayudado a Córdoba, por haber sido conspirador septembrino, las persecuciones que tuvo con Mosquera, las expropiaciones, todas esas cosas tan horribles. Entonces Tulio se opuso mucho a que él aceptara, y dice Mariano, me dijo una frase que me llamó extraordinariamente la atención y que después, al observar tantos casos y tantas cosas, he comprendido cuán acertada era. ¿Cuál era la frase que le dijo Tulio? Tulio Ospina le dijo, nunca acepte un puesto público si lo necesita para vivir. Si no lo necesita, puede aceptarlo, pero desde el primer día tenga lista la renuncia para presentarla cuando crea que sus servicios han dejado de ser útiles al país o que su independencia personal puede empezar a sufrir menoscabo. Oigan, pues, está diciendo, si usted necesita de ese puesto público para vivir, no lo acepte, le dijo Tulio Ospina. ¿Por qué? Porque si le llegan a decir haga esto y usted no está de acuerdo, y usted pone en la balanza su familia y el bienestar de su familia con sus principios, tiene un problema. Y ahí es donde mucha gente ha caído. Esa fue la enseñanza de don Tulio Ospina Vázquez a su hijo Mariano Ospina Pérez, y que siempre llevó bien clara. Si usted necesita de la política para vivir, no se meta a la política. Mire qué importante fue eso, porque ahora hay muchos vividores de la política. O sea, viven del puesto público, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque por su familia ceden a los principios, y ahí es donde esto se vuelve una grosería. Bueno, Ospina Pérez entonces fue concejal de Medellín, aceptó la superintendencia, siempre analizó la política por todas estas relaciones familiares. Fue muy admirador de Rafael Reyes, porque Rafael Reyes rehizo el país después de la Guerra de los 1000 días, pero se desencantó de Reyes por su vehemencia y por sus ganas de hacer cosas sin consultar también los intereses políticos y la calma y el sosiego que a veces se requiere, que le faltó a Reyes. Por eso decían los historiadores del lado de Rubla, si se hubiera relujado con más serenidad, hablando de Reyes. Entonces se desencantó de Reyes, pero apoyó a Carlos R. Restrepo, su paisano, porque Ospina Pérez sí nació en Medellín. Su tío Pedronel no, nació en Bogotá. Creo que su papá Tulio sí nació en Medellín. Entonces, este sí era antioqueño, de sangre y educación. Y estuvo cercano a cómo gobernaba Carlos E. Restrepo.
Lo cierto del caso es que Ospina sube, pero ¿por qué sube? Porque eso también hay que considerarlo. Ospina sube porque el Partido Liberal se dividió. Se dividió entre los seguidores de Gabriel Turbay, el turco, como le decían, que era el que tenía la gran mayoría. Gabriel Turbay obtuvo 438.225 votos, una barbaridad. Pero ¿quién se le atravesó a Gabriel Turbay? ¿Quién dividió al liberalismo? El que venía joven, pero ya con cierta trayectoria. Ya había sido congresista, ya había sido alcalde de Bogotá, pero no iba a esperar el turno. O sea, no iba a hacer la fila. ¿Quién? Jorge Eliezer Gaitán. Entonces Gaitán se atravesó y se lanzó aparte. El Partido Liberal se dividió y obtuvo 356.995 votos. Ahí es donde yo creo que Laureano Gómez se mete un cabezazo y dice: el Partido Liberal va dividido. Y aunque tiene mayorías, porque lleva 16 años de gobierno liberal, la famosa República Liberal del 30 al 52, del 30 al 46, 16 años, y están divididos, es el momento de recuperar el poder. Entonces había una alternativa, que él se lanzara, pero él había llevado el liderazgo de la oposición. Recordemos los escándalos de la Handel, quién mató a Mamatoco, el escándalo de la trilladora Tolima, el cuartelazo de Pasto, quién dirigió allá en el Congreso la oposición, Laureano Gómez. Entonces él dijo: si yo me lanzo, como me odia el Partido Liberal, uno al Partido Liberal, entonces no me lanzo. Entonces, ¿qué hago? Busco a alguien que no una al Partido Liberal, o sea, que no cree miedos. Y le hablaron del doctor Mariano Ospina Pérez, por su calma, por su erudición, por su sangre presidencial por todas partes. Porque era el momento que un antioqueño regresara a dirigir al país. En ese periodo liberal, 2 veces López Pumarejo, de Honda Tolima, con familia en Bogotá, Eduardo Santos, bogotano, aunque de familia santanderiana, y Enrique Olaya Herrera de Bucaramanga, de Boyacá, de Guateque. Entonces, Guateque, Cundinamarca, perdón, era de Guateque, Cundinamarca. Entonces, los antioqueños perdidos desde hacía rato, y se dijo: hombre, aquí hay una oportunidad. Y entonces Laureano lanza la candidatura a Ospina Pérez, busca una persona de buenas maneras, ese era Ospina, hablaba bajito por el tema del grano de café que le germinó, pausado, culto, no abogado, o sea, no era el gran orador, pero era un tipo preparado, era un tipo que sabía, que había estado cerca del poder. Ese era el hombre. De manera que el indicado era Mariano Ospina Pérez. Y eso fue lo que pasó. Y no unió al Partido Liberal. Entonces, ¿cuántos votos sacó Ospina Pérez? Obtuvo, no tengo el número de votos aquí de Ospina, pero obtuvo más que Turbay, obviamente, porque era todo el Partido Conservador Unido, porque Gaitán le robó muchos votos. Entre Turbay y Gaitán habían cerca de casi 800.000 votos. Casi 800.000 votos. Creo que Ospina obtuvo 564.661 votos. Le sacó más de 100.000 votos a Turbay y más de 200.000 votos a Gaitán. Entonces es elegido presidente de la República
el doctor Mariano Ospina Pérez, ya casado con doña Berta Hernández. Berta Hernández, hija del gerente del Colombiano, el doctor o don Julio C. Hernández. Ahí está Berta Hernández, de Antioquia. Entonces, Ospina ya tiene muy asentada su familia en Medellín, en Antioquia. Tremenda mujer, muy importante, cercana entonces a el colombiano. Entonces ya el poder de Ospina es bastante grande, más con esa trayectoria en la Federación de Cafeteros, con esa trayectoria en los ferrocarriles, pero con esa trayectoria sobre el campo, sobre la ingeniería de minas, con sus posgrados. Era el hombre para organizar el país y obviamente ofreció un gobierno de concentración, porque él no era de extremos. Él no era Laureano Gómez. Laureano Gómez pensó que iba a manejar Ospina, y eso sí, pues no fue así. Ospina fue Ospina, y le tocó un país, una época muy complicada. ¿Por qué? Porque con la derrota en las elecciones de Gabriel Turbay, con esa derrota, no confundir con Julio César Turbay, que no tienen nada que ver, con la derrota de Gabriel Turbay entra en una profunda depresión o tristeza, porque él era el hombre indicado para ganar las elecciones, pero se le había atravesado Gaitán. Entonces Gabriel Turbay deja la política, se va, no, tiene un profundo desengaño y una profunda decepción. Entonces, al irse Turbay, ¿a quién le queda el camino libre para recuperar la presidencia en nombre del Partido Liberal en 1950? Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ese va a ser la oposición de Ospina. No, Ospina Pérez entra a la presidencia con el Partido Conservador Unido, pero empieza la oposición de Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces viene uno de los fenómenos más complejos en la historia de Colombia, porque Gaitán es un hombre difícil, es él, porque tenía todas las bases populares del liberalismo con él, pero ya no solamente las bases populares, ya lo iba a apoyar todo el oficialismo liberal a Gaitán. Y entonces vienen los discursos de Gaitán contra Ospina por la violencia. La violencia sigue exacerbada, y entonces Gaitán hace esa famosa marcha del silencio, marcha de antorchas en Bogotá, tremenda, donde le dirige tremenda locución al presidente Ospina, reclamándole por las víctimas, porque él es el presidente de la República. Y viene el 9 de abril de 1948, que nadie esperaba. Gaitán iba a ser el próximo presidente en 1950. Gaitán era el líder indiscutible del Partido Liberal. Gaitán era un penalista tremendo, tiene unas piezas oratorias y tiene un estudio de la sociología del derecho tremendo. Recordemos que era alumno de Enrico Ferri en Italia, por lo que hemos dicho que tiene una cierta educación fascista, y hizo una defensa de un teniente, el teniente Cortés, por una situación que ocurrió en Manizales. Un periodista de Manizales vio un problema que hubo en el batallón Ayacucho, si no estoy mal, y escribió una nota
porque le habían contado que un teniente había maltratado a un soldado, algo por el estilo. Y entonces el teniente Cortés, al ver la nota periodística tan malintencionada, buscó al periodista, parece que hubo una discusión, el periodista le dijo de todo al teniente y el teniente cogió su arma y lo mató. Entonces, claro, ¿quién defiende al teniente Cortés? Gaitán. Acude al mejor penalista de Colombia, al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Y esos días anteriores al 9 de abril, vamos a tener que cortar acá, esos días anteriores al 9 de abril fue la defensa del teniente Cortés. Y el teniente Cortés salió libre. ¿Cuál fue la tesis de Gaitán? Una que no son iguales una persona del común y un militar. Que el militar tiene armas, que el militar tiene una educación, tiene un sentido del honor que no tiene una persona particular. No es lo mismo un farmacéutico, el honor del farmacéutico, el honor del agricultor, que el honor militar. Y con esa teoría del honor militar logró sacar inocente al teniente Cortés. Hablaremos de eso en el próximo programa. Si te gusta este programa, dale like y favor suscríbete. Feliz semana.